Buen día, el presente video tiene como fin mostrar cómo funciona una aplicación hecha en MATLAB para cálculos a partir de la teoría del átomo de Bohr para un átomo de X elemento, mostrando pues el resultado de estos cálculos y el diagrama de los niveles de energía. Aparte de eso, pues se mostrará también cómo se creó esta aplicación, cuál es su código. Dos cosas que caben resaltar en esta aplicación es que se decidió incorporar dos interfaz para decir aprovechar de pronto, para aprovechar un poquito mejor el alcance de MATLAB. Una de esas interfaces es una consulta sencilla en la cual a partir del nombre del elemento pues nos dará el número atómico pues al que pertenece este elemento. Y otra incorporación fue esta pequeña interfaz que es una búsqueda donde nos arroja el nombre y el símbolo del elemento a partir de su número atómico. Entonces para este primer ejemplo voy a colocar pues, a partir de esta lista que ya tengo precargada donde están todos los elementos, vamos a escoger un elemento X como el bromo y le damos consultar y aquí nos aparece el número atómico, en este caso bromo 35. Para otro caso puede ser el paladio, le damos aquí consultar y 46 corresponde al 46. Esto solamente es una búsqueda para poder acordarnos, o si no sabemos a qué número atómico pertenece X elemento, pues nos lo arroje aquí. Listo. Ahora, a partir de los ejercicios propuestos por la profesora, mostraré cómo funciona la aplicación. Realmente es muy sencillo, es solamente ingresar el número atómico del átomo de X elemento y el orbital en el que queremos pues hallar nuestro radio, los momentum y las energías. Entonces, digamos, para este primer caso, el hidrógeno, si a un caso no se llegara a saber cuál es el número atómico del hidrógeno, que es 1, pero pues no se sabe, pues lo mismo. Llegamos, colocamos el nombre del elemento en la casilla, le damos consultar, nos dice que es 1, entonces ya sabemos que el número atómico es 1 y para estos ejercicios las órbitas los niveles de las órbitas van a ser desde el 2 hasta el 4. Entonces para la órbita 2 comenzamos, lo escribimos acá y solamente le damos clic en calcular. Como les había dicho, esta pequeña interfaz que se decidió incorporar es el resultado del nombre y el símbolo a partir del número atómico, en el cual nos dice que es un hidrógeno y el símbolo H. Nos arroja el radio, los momentum y las energías. Aparte de eso, pues el diagrama de niveles de energía, que solamente pues se dio necesario que fueran nomás hasta 6. Igual si se requiriera de pronto que fueran más, pues se pueden incorporar. Lo que pasa es que digamos pues la interfaz gráfica de MATLAB no permite tampoco pues que sea como tan amplia, ¿no? Tan amplia la edición. Pero pues si se desean incorporar más, pues hasta unos nivel 10 yo creo que queda visiblemente bien. Listo, entonces ya sencillamente solamente en esta aplicación es ingresar el número atómico, el orbital y darle clic aquí en calcular. Y él ya nos arroja los resultados tanto en los cálculos como en los diagramas. Bueno, cabe resaltar que los diagramas de niveles de energía no van a cambiar por el orbital, sino solamente van a cambiar es por el número atómico, o sea, por el átomo de X elemento. Si yo lo coloco acá, el siguiente orbital para este número atómico, tengamos en cuenta que pues estos son los resultados de los niveles de energía. Si yo le doy en calcular, no importa pues el orbital porque no va a haber afectado en los diagramas, dado pues que sigue siendo el mismo elemento, ¿no? Diferente a que yo lo cambiase. Digamos, si yo coloco un átomo de helio, que es un número 2, le doy calcular, en este sí ya como se puede observar, ya los valores de los niveles de energía sí cambian. Eso por este lado. Entonces la interfaz realmente es muy sencilla, muy amigable, y los resultados obtenidos para cada uno de estos ejercicios ya están compilados en una tabla pues para el resultado de cada uno que nos dio, y podemos corroborar por lo menos dos, como por ejemplo el del helio, el del berilio, que es 4,
y colocamos el orbital número 3. Está bien, le damos calcular. Entonces para el berilio vemos que el radio de la órbita es 0,1190 nanómetros. Para el momentum lineal es 2.658 por 10 a la menos 33 kilogramos por metro sobre segundos. Para el momento angular es 3.164 por 10 a la menos 34 joules por segundo. La energía cinética 24.2 electrovoltios. La energía potencial menos 48.4 electrovoltios. Y la energía total menos 24.2 electrovoltios. Para los niveles de energía los podemos corroborar acá mismo. El nivel de energía número 2 a partir de N2 está en menos 54.4, para N3 menos 24.2, para N4 menos 13.6, para N5 menos 8.7, para N6 menos 6. Y aquí básicamente pues está la recopilación de los 3 ejercicios en este Excel, que igual los será entregado. Eso, digamos, en cuanto a cómo funciona la aplicación, sencillamente solo es eso: ingresar datos y darle calcular. Y si pues necesitamos hacer una consulta para saber cuál es el número atómico, aquí en esta pequeña interfaz que se decidió crear. Y sencillamente eso es cómo funciona la aplicación. Ahora, a partir de cómo se hizo la aplicación. Bueno, para poder hacer la aplicación, en primer lugar, desde mi punto de vista, lo más sencillo fue hacer primero ciertos códigos en el script para luego compilarlos así en la aplicación como tal. ¿Por qué? Porque es que en la aplicación como tal ella nos arroja los errores, pero esos errores muchas veces no son tan fáciles de poder identificarlos, mientras que en el script parte por parte se hace mucho más puntual identificar dichos errores. Entonces básicamente el programa consta de dos partes. Una parte que es como el fuerte, que son los cálculos donde encontramos el radio de la órbita, los momentum y las energías. Básicamente fue aplicar las ecuaciones que se encuentran en la solución del parcial dadas por la profesora, en la cual, digamos, para el radio de la órbita, pues va a ser la fórmula de A sub 0 por el número de la órbita al cuadrado sobre el número atómico, ¿sí? Eso para el radio de la órbita, teniendo en cuenta que A sub 0, pues A sub 0 es el radio, pues es el denominado radio del Bohr, el radio de Bohr, o sea, A sub 0, que es una constante. Eso para pues digamos como tal, para la ecuación del radio de la órbita. Ahora, para el momentum lineal se utilizó la ecuación en donde es la constante de Planck por el número de la órbita sobre 2pi por el radio de la órbita, ya encontrado previamente, esto en nanómetros. Listo. Ahora, para el momento angular fue básicamente la constante Planck nuevamente por el número de la órbita donde se encuentra el átomo de X elemento sobre 2pi. El momentum, eso para el momentum angular. Listo. Ahora, para la energía cinética, decimos que es menos 27.22 electrovoltios por el número atómico al cuadrado sobre el número de la órbita al cuadrado. Para la energía potencial, esta era la energía potencial, que es menos 27.22 electrovoltios por
el número atómico al cuadrado sobre el número de órbita al cuadrado. Ahora sí, para la energía cinética es 13, qué pena, 13.61 electrovoltios por el número atómico al cuadrado sobre n al cuadrado, sobre el número de órbitas al cuadrado. Y para la energía total es básicamente la misma de la cinética, solo que decimos que es menos 13.61 electrovoltios por el número atómico al cuadrado sobre el número de la órbita al cuadrado. Esta misma es la que se utiliza para hacer el diagrama de energía, en el cual, pues como lo decimos hacer desde N2 hasta N6, pues este es por eso es que no varía, básicamente, porque como el diagrama de niveles depende solamente del número atómico, porque por cada nivel que se vaya, pues X niveles que uno coloque, lo único que va en sí a cambiar, dado un caso, va a ser el número atómico. Por eso pues recalcaba minutos atrás de que en la aplicación el diagrama de niveles solo puede cambiar por su número atómico y no por el número de orbitales, a menos que se incluyeran más orbitales, ¿no? Entonces ya sería diferente. Bueno, en primer medida se hizo este primer script, es un código corto realmente, donde ingresamos dos variables, una que es la variable z y la otra es la variable n, haciendo referencia a z para el número atómico, n para el número del orbital. Prosiguiente a este, pues se decidió hacer las constantes, el radio del átomo de Bohr, bueno, el radio de Bohr más bien, que pena, el radio de Bohr, que es una constante que se utiliza pues en las ecuaciones ya nombradas, y la constante de Planck, que es 6 por 6 a la 26 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Listo, eso por este lado. Ese es el primer, digamos, el primer código que se requirió. El segundo código que, digamos, se requirió también fue una tabla de búsqueda para las interfaces que decidí incorporar, donde me bota el nombre del elemento o el número atómico, ¿sí? Básicamente en este que tengo acá es la búsqueda, es la tabla de búsqueda a partir del nombre del elemento. Básicamente, ¿qué fue lo que se hizo? Se decide utilizar la entrada prompt de MATLAB, en la cual me deja ingresar textos. Esto para el script, donde me deja ingresar como tal un texto para hacer una consulta. Lo convierto como tal en una variable interna del programa para poder manejarla, que es un formato pues str. La defino ya como una entrada. Lo siguiente que yo decido hacer es la lista, que es básicamente esa lista es una tabla en la cual está pues los símbolos de los elementos, el número atómico correspondiente a cada símbolo, y pues como tal los nombres de cada columna, símbolo y z. Por otro lado, el round names, que es como esa primer columna en la cual él va a hacer la búsqueda de los elementos que necesito, y pues obviamente la lista de la tabla, pues la lista de todos los elementos. Por último es la búsqueda, que es sencillamente como una búsqueda de un vector, en donde le digo a partir de mi entrada con formato str, que es mi texto, arrójeme la columna número 1. ¿Qué va a ser la columna número 1? Mentiras, en este caso la columna número 2, qué pena. ¿Qué va a ser en este caso la columna número 2? Pues el número atómico del elemento. Bueno, esto, como les digo, es básicamente el script, el código hecho en el script, para poder, digamos, poderlo haber hecho de una manera más sencilla. Listo, ahora lo siguiente que se hizo pues fue, digamos, ir a aplicación. Aquí pues como tal se asignó una aplicación, pues en este momento ya la tengo abierta, pero pues cuando se abre esta herramienta, pues uno elige qué opciones de aplicaciones quiere. En mi caso elegí pues un formato en blanco para comenzar a llenarlo desde cero, y en el cual me presenta pues el diseño, una vista del diseño de la aplicación, que es esta, con las ventanas que uno requiere.
y otro pues que es el código como tal. Hay muchos de estos códigos, muchas de estas líneas que no son editables porque ya son propias de la aplicación. Cuando usted va incorporando botones o campos de edición o campos de edición numérico, esos se van creando ahí y uno no los puede editar. Básicamente, ¿en qué consistió mi aplicación? ¿Cómo se creó? Arrastrar básicamente todo lo que fue campos de edición, como lo podemos ver acá. Entonces yo lo que hice fue comenzar a arrastrarlos y los teniendo de una vez etiquetados. El etiquetado realmente es muy sencillo aquí porque solamente editamos este campo y al editarlo, digamos, colocamos prueba, al editarlo él ya me aparece en la lista de elementos incorporados a cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dos ventanas, una que es de cálculos y otra que es de diagrama de niveles. Entonces yo tengo dos ventanas acá, dos grupos, dos tablas de grupos, y donde vaya incorporando pues estos comandos, pues él me va creando aquí el código de cada comando. Entonces aquí ya realmente, si yo ya le coloco que esto se llama prueba, él ya me lo está colocando aquí como prueba, ¿sí? Entonces ya aquí ya básicamente ya me está diciendo todo. Y aparte de eso, pues lo único que digamos que se le hace, pues dependiendo del gusto de cada uno, es colocarle el tipo de la fuente, el tamaño, los colores que uno quiera. Y lo más importante es esta opción que es como la interacción que hay entre el código y el diseño, y es donde decimos decir si es visible, si no es visible, si es editable. Editable es que yo puedo ingresar un valor ahí, como les mostré al comienzo de la aplicación, o si por el contrario no va a ser editable porque va a ser un campo donde yo voy a arrojar un resultado a partir de mi código. Y si es, digamos, con contraste o sin contraste, o sea, si se puede, digamos, como opacar para que se vea como dentro de la imagen. Eso fue lo otro. Digamos, aquí yo decidí añadir una imagen a partir de este comando, pues como para darle un poquito más de ambiente a la aplicación. Listo. Aquí realmente solamente en la aplicación fue como organizar y arrastrar todos estos campos, arrastrar los campos también de solo lectura aquí, y las tablas, que fueron las más importantes para poder hacer las consultas para poder incorporar esas consultas que nombré, en donde me dice que a partir del número atómico pues ese elemento se llama de tal manera y su símbolo es tal, o al contrario, que a partir del nombre de X elemento su número atómico es X. Esas fueron las tablas que se incorporaron. Realmente, digamos, aquí el diseño sí ya es muy autónomo de cada, pues ya depende del gusto de cada persona. Yo decidí dejarlo de esta manera. Y aquí, digamos, para esta segunda ventana, este segundo grupo, pues básicamente solo consta de una imagen, que busqué en internet y la edité para para mi uso. Y aparte de eso, lo que hice fue incorporarle textos, pues obviamente con sus unidades, para los resultados que iba a obtener de cada nivel de energía. Esto en cuanto, digamos, a la interfaz de la aplicación. Y ahora para el código, ¿qué fue lo que se decidió utilizar? Para el código se decidió utilizar dos llamadas, sí, dos como devoluciones al llamado, más bien devoluciones al llamado de los botones. Entonces yo lo que hice aquí fue agregar, y venía acá a mi callback, le daba añadir, y lo que añadía solamente fueron los botones. Entonces en este caso yo lo que hice fue básicamente cogí mi botón, digamos para este caso en cálculos, cogí mi botón, lo introducí dentro del diseño de la aplicación. Bueno, acá hay dos formas de hacerlo. Bueno, hay varias formas de hacerlo realmente. Una de ellas es clic derecho, callbacks y añadir el botón. Al añadirlo, él aquí ya me hable de una vez un código, una línea de código, donde yo le voy a decir a partir
de pulsar ese botón, ¿qué me va a hacer? ¿Sí? En este caso, pues para cada botón tiene su propia función. Entonces, en una de esas funciones voy a eliminar esta, que esa fue la que acabé de crear, y voy a mostrarla con las que ya tengo. Entonces, a partir de cada botón, cada clic en el botón, él me va a generar digamos, el correr una función. Para este caso, este botón que es el de calcular, que es este de acá, ¿qué me va a hacer? Este botón de calcular lo que me tiene que hacer como tal es arrojarme el nombre, el símbolo y toda esta información junto con los diagramas de niveles. Ese es mi primer llamado. Entonces esa función ya la decidí colocar como BOR, y esa función BOR, pues igualmente si uno quiere agregar una función, va acá a la sección de funciones, le da agregar y le coloca el nombre que uno quiere, digamos acá. Es función 3, pues para este caso va a ser función 3, yo le colocaría función prueba y le borraría al igual el resultado, porque eso no lo necesitamos. Pero pues como ya tengo las otras, pues no pienso extenderme más. Entonces básicamente lo que hice fue, para las funciones hice dos funciones. Unas funciones que es la función BOR, qué pena, la función BOR, en la cual, igual que en el código como lo tenía en el script, le voy a decir, ingréseme dos datos, dos variables que van a ser z y n, que son los datos a ingresar, pero aquí cabe, pues aquí digamos que lo que cambia es que ya no tengo que decirle que esto es una entrada, sino solamente le voy a decir que este campo de acá, que incluso aquí se me sobremarca, que dice a.número atómico edición del campo, lo tengo que copiar tal cual como está, lo coloco acá y le voy a decir que lo que se coloque en el campo de valor va a ser mi z. O sea, básicamente le estoy diciendo que este man que está acá, el número atómico, este campo, ay, se me perdió, allá, número atómico, el campo donde está el valor, acá, el valor, donde está el valor, no se lo voy a asignar yo, se lo va a asignar el usuario, ¿sí? Entonces, a partir de que z es igual a ese campo de número, pues va a ser mi valor, punto valor. Y así se va a hacer pues para los dos datos a ingresar. O sea, básicamente estoy diciendo, mi variable z va a ser igual a ese campo, a ese pequeño campo, punto el valor, que es lo único que hace la diferencia. O sea, básicamente esto es mi etiqueta de esa interfaz. El resto ya solamente es el valor. Listo. Siguiendo el mismo código como lo mostré en el script, aquí lo que se hizo fue definir constantes, ya luego aplicar las fórmulas que fueron las que dije en el script, que son las mismas, así sencillo. Y ya lo por siguiente, que digamos es como el plus, fue la creación de la tabla con el listado, pues la creación de las tablas como tal, la tabla de listado de los números atómicos con su nombre y su símbolo. Básicamente esto fue como, digamos, lo más complicadito entre comillas. ¿Por qué? Porque al tener una tabla en MATLAB con texto, es difícil poder extraer la información como si fuera un vector. Entonces esta lista yo la tenía en Excel. Lo que se hizo fue básicamente coger esa tabla que está en Excel y crearla acá en MATLAB. Entonces, para cuando se desea crear una tabla de estas, se tiene que hacer a partir, bueno, primero de la función table y colocarle a categorizar todo lo que sean nombres o textos, ¿sí? Como caracteres especiales, y colocarlos entre llaves, como pasa con el nombre del átomo y como pasa con el símbolo del átomo. Para los números sí es muy sencillo, porque solamente son paréntesis cuadrados y separados por un punto y coma.
Aparte de esto, pues sigue una función que es el nombrar las columnas, el nombre de cada columna, que es el variable names. Y aparte de eso también hay otra función que viene junto con la tabla, que es los row names, que básicamente es como una columna al inicio que no tiene nombre como tal la columna, pero si cada fila usted le asigna su valor numérico, su valor de texto. ¿Esto para qué se utiliza? Ese row names, que ya lo vamos a ver en la siguiente función, es para buscar a partir de un nombre. Así como la tengo en este momento acá, es para buscar a partir de un número, ¿sí? Entonces lo que yo le estoy diciendo ahora es que a partir de esta tabla que tengo acá, voy a coger una variable que se llama Q, por ejemplo, o sea, así no le coloqué mucha creatividad, y decir que a partir de la lista de átomos, búsquemelo como un vector. ¿Y cómo me la va a buscar? Pues como están en orden numérico, porque se hizo la lista, a partir de lo que valga z, pues usted me va a arrastrar tanto el nombre del elemento como el símbolo. ¿Listo? ¿Qué pasa con este Q? Este Q se va a convertir es como un vector. Por eso ese Q aquí lo tengo escrito como un vector. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Por el momento, este resultado que me está arrojando acá es un resultado de búsqueda de un vector. Listo. Ahora, seguimos. Nosotros ya tenemos las fórmulas, ya están aplicadas, ya tenemos el listado para hacer una búsqueda. Y ahora lo siguiente es la ventana de los niveles de energía. Básicamente aquí también es muy sencillo, solamente se hizo fue colocar unas constantes, pues nivel 2, nivel 3, lo decidí llamar así, y pues su fórmula que aplica para este caso, ¿sí? Que va a ser menos 13.6 electrovoltios por el número atómico al cuadrado sobre el orbital al cuadrado. Pues en este caso, como es el nivel 2, pues le corresponde el nivel 2. Por eso no se le coloca n, ¿no? Pues porque va a ser ya digamos que fijo. Lo vuelvo y repito, aquí solamente se hizo para del nivel 2 hasta el nivel 6. Si se requiere hacer más niveles, pues se colocaría otro nivel, o sea, haría otro dibujito. Listo. Hasta aquí, digamos como tal, en los códigos, como si los estuviéramos haciendo en el script. Ahora, la asignación de estos resultados, al igual que la introducción, digamos, de la incorporación de estas entradas, tienen que ir muy de la mano de cómo se llama el campo al cual lo voy a colocar. Entonces, para este caso, yo comencé, digamos, de arriba para abajo. Lo primero que tengo que dar como resultado es mi nombre y mi símbolo. Entonces, para este caso, como Q es una búsqueda de un vector, me la va a botar en tabla, como en un formato de tabla. Entonces, por eso se decidió incorporar la función de tabla, de una tabla, en la cual, pues como son dos valores los que me va a arrojar, pues solamente lo coloco entre llaves cuadradas y él ya me lo va a interpretar como que es un vector. Listo. Esto de aquí es como se llama la tabla, UITAB y ya. Y el punto de data es pues la información o el campo al que se va a colocar. Para las tablas es data. Para un cuadro de texto como como edit file o edit file numeric, para estos dos casos el valor que uno coloca en la ventanita pues se le coloca como value. Si por un caso contrario es un comando label, pues se tendrá que colocar, en vez de value se coloca un texto, ¿sí? Entonces va a ir la etiqueta del comando y el campo a rellenar en ese comando. Básicamente de eso consta, eso es lo que consta la asignación, digamos, de los resultados a cada campo. Y ya luego al igual aquí para estos casos, como no son vectores sino son solo números, pues el nombre del vector al cual, el nombre del resultado de la fórmula que estoy aplicando. Entonces para el radio de la órbita pues vamos a colocar el de Rn. Para el del momento angular pues vamos a colocar el de Ln y así sucesivamente. Eso para la asignación de los resultados a los campos de la tabla 1, o sea de la ventana 1. Ahora, sucede lo mismo para la asignación de los resultados de los campos de la tabla 2, o sea, para los niveles de energía.
Para esta ventana de niveles de energía, pues básicamente son lo mismo, son campos de edición que ya tienen su nombre. Pues para este caso sí fue un poco más creativo, le coloqué N2, N3, N4, N5, N6, y básicamente es en la aplicación el campo N2, el valor o el campo del valor va a ser igual a N2, que es N2 es la formulita que está acá arriba, así para acá. Y aquí ya finalizo mi primer función. Esta primera función, lo que les comentaba, es para el diagrama de niveles y para el interfaz de cálculos como tal. Para este pequeño interfaz de consulta es otra función, que es la función consulta app, que es esta de acá. Bueno, aquí básicamente partimos de que, a diferencia de la tabla que se creó en la función anterior, como es una búsqueda a partir de un texto, nos tocó crearle una columna que es un row names. Básicamente es el nombre, un nombre previo al comenzar las columnas. Con este nombre previo es que yo puedo hacer la búsqueda. De resto, o sea, básicamente lo mismo. Eso es una tabla que llamé lista de átomos. La función tab, para cuando fueran nombres como símbolos, pues le colocábamos le colocábamos la función de categoría, de categorical, y para cuando pues fueran números solamente los paréntesis cuadrados. Se le incorporó pues el nombre de el variant names, que son básicamente los nombres de las columnas, vuelvo y repito, y el row names, que es como el nombre de las filas. O sea, el variant names es como el nombre de las columnas y el row name es como el nombre de las filas. Entonces, para poder hacer más fácil la búsqueda, pues lo que se hizo fue básicamente hacer el nombre de las filas. Y aquí sucede igualmente que en el caso anterior. Le estoy diciendo que me va a hacer una búsqueda, digamos, dentro de un vector, ¿sí? O sea, es una tabla, pero obviamente la búsqueda la hacemos como si fuera un vector, que a partir de, pues, de esta lista que ya se hizo, de esta tabla, me va a buscar el elemento. ¿Ese elemento cuál es? Pues lo que hayamos escrito en nuestro campo de edición, y me va a arrojar pues la columna número 2, que la columna número 2 es el número atómico. Columna 1 símbolo, columna 2 número atómico. Es más, si esta columna de símbolos no la quisiera, pues la puedo quitar también, pero pues la decidí dejar. Y ya lo único que hice fue llamar mi tabla número 2, que esto de aquí también es una tabla, pero solamente con una columna, dos filas. Es esta de acá, mire, tab2. Y lo único que hice fue llamarla, decirle que en el campo de su información de los datos me va a descargar o me va a dejar ver este resultado de vector. Y prácticamente eso fue todo. O sea, se hicieron dos funciones, una de consulta, una como tal de los cálculos a partir de la teoría de Bohr, y dos llamados, por decirlo así, dos llamados a partir de una acción de un botón, una que es de calcular y otra que es de consultar. De pronto, para que se pueda interpretar un poquito mejor, voy a mostrar cómo se hizo lo de las tablas, por lo menos la de la segunda. Entonces aquí desde el script, bueno, tengo que parar primero no tengo que parar, no. Entonces acá ya le damos play. Acá lo único que le decimos es a partir del nombre que le coloque, digamos sync. Bueno, aquí tuve un pequeño error, o sea, aquí si no lo decidí cambiar. Es que estos nombres no están en español, sino unos están como, no sé, en portugués. Pero obviamente ya en la tabla ya los cambié, estos ya fueron cambiados. Entonces básicamente, para que no queden dudas, se va a copiar esta misma tabla. Se va a copiar esta misma listado. Lo que le digo, yo primero pues comencé, digamos, con el script, hacer como, digamos, prueba de ensayo de cómo funcionaba. Ya luego pasé aquí, pues aquí sí ya lo hice con más calma. Ya esperemos que copie esto y les muestro.
Es que esa lista que tengo en el script, fue la verdad la busqué de un Excel que había en internet, pero pues no me había fijado que los nombres no estaban en español, sino estaban, no sé, en otro idioma. Y ya va a acabar. Listo. Ay, chao. Listo, control C. Y acá. Control V. Listo. Ahí ya tiene que funcionar. Entonces acá colocamos el nombre del sync. Y aquí bota en el comando el nombre de la columna que llamé. Entonces, para que tengan una idea de cómo fue que se hizo esa tabla, esta tabla, si se dan cuenta, consta realmente de que de 118 filas, pero 2 columnas. Esta que está acá no es una columna, esta que acá es un row names, que es como el nombre de la fila, pero no es tenido en cuenta por el programa, o sea, no es tenido en cuenta por MATLAB dentro de la tabla. Por eso se dice que la tabla es de 118 por 2, porque solamente es esta, es estos dos de acá. Bueno, estos dos. Esto de acá solamente es el nombre de las filas. Entonces, básicamente lo que se hizo fue hacer esta tabla. A partir de la tabla, pues con esta búsqueda como si fuera un vector, pues él me encuentra el nombre y ya me asocia la columna que yo le pido. En este caso le pedí la columna 2, que es el número de átomos, y él me lo bota. Vuelvo y repito, esto es un formato de tabla, por ende, por eso fue que en la edición, en el diseño, me tocó incorporar una tabla y no un campo de edición. Y listo, eso sería, digamos, como tal, cómo funciona esta aplicación y cómo fue creada. Agradezco la atención prestada y espero que tengan un buen día. Hasta luego.